es una problemática que es de extrema urgencia solucionar, ¿no? Si bien podemos plantearnos que es difícil erradicar, ¿no?, totalmente las quemas, pero sí podemos controlarla, paliarla, minimizar sus efectos negativos sobre el ambiente, sobre el hábitat urbano y sobre la salud. Yo quiero plantear una cuestión, ¿no? De la peligrosidad de la quema de basura que se vincula a la contaminación, a la polución del aire, ¿no? A nivel global, la contaminación ambiental es un problema muy serio y se va a agravar en los próximos años. Investigadores del Instituto Max Planck de Alemania han definido a la polución ambiental, la contaminación del aire como una nueva pandemia a nivel mundial, ya que afecta a más de 7 millones de personas, se genera la muerte de 7 millones de personas anualmente. Y esos datos no solamente son planteados por el Instituto Max Planck de Alemania, sino también por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y la ciudad de Posadas no está exenta a este fenómeno, ¿no? A este fenómeno, que es, cuando yo comienzo a estudiar esto, yo creía generalmente que era un problema propio y exclusivo de los asentamientos, pero después me voy dando cuenta, observando los trabajos de campo, que es un problema que es extensible a casi la mitad de Posadas. Muchísimos barrios de Posadas tienen el problema de la quema de basura. Sí es un problema que es más crónico en los asentamientos, ¿no? Y es un problema que se da al margen de la legislación urbana, del sistema de recolección de residuos, ¿no? La gente quema en veredas, en terrenos baldíos, en calles poco transitadas, en calles en desuso, etc. Y eso muchas veces no está regulado, reportado ni controlado, ¿no? Fíjense el sur de Posadas. En el sur de Posadas tenemos tres grandes áreas, ¿no?, que es la que yo investigo, ¿no? Está la área de Itambé Miní, sur y norte, está Villa Dolores, la delegación La Dolores, sur y norte, y Villa Lanús, ¿no?, la delegación de Miguel Lanús. Allí hay 96 barrios, ¿no? Y entonces estos barrios, la problemática de la quema es algo intermitente, persistente, no es un problema de todos los días, pero sí puede llegar a transformarse en un problema de todos los días. Y allí estamos en el horno, como se dice habitualmente, ¿no? Sería muy contraproducente para la salud pública. De hecho, es contraproducente para la salud pública las quemas, ¿no? Walter, Hay que ver la salud pública. Walter, te pregunto algo, ¿qué quema la gente? Porque al menos en mi barrio, voy a hablar lo que yo veo, es que se quema no basura domiciliaria, sino por ahí se quema algún residuo de la poda, hojas, algo que hace, por ejemplo, bueno, limpian un terreno y no resuelven eso más que con una quema, digamos, árboles, ramas, y eso provoca un humo que es bastante denso. Me imagino yo en algunos casos cuando se quema basura, el alto nivel de gases que se emiten, porque bueno, hay plástico, hay bolsas, ¿qué es lo que quema la gente en esta recorrida que vos haces? La gente quema literalmente de todo, de todo. Se quema desde hojas, yo he visto que gente que quema televisores, queman restos de ropero, que tergopor, plástico, se quema mucho plástico, botella de plástico, que es lo más nocivo que hay del plástico. Pero yo me quiero detener un poquito en la quema de hojas de los árboles, ¿no? De podas, de ramas, etcétera, que es un problema que este año lo detecté bastante y es una quema que se da bastante en estos meses de otoño-invierno, ¿no? Y que genera mucha contaminación. Yo quiero plantearlo acá en términos de las políticas ambientales urbanas que se vienen planteando y que es de plantar árboles, ¿no? Fíjense el problema que podemos tener en perspectiva sobre esto. Se han plantado una cantidad de árboles y lo que hace la gente es podar los árboles después que crecen, ¿no? O cuando caen las hojas y lo queman, ¿no? Entonces hay como una contradicción en las políticas urbano-ambientales, porque por un lado, si vamos a plantar árboles, tenemos que plantear un acompañamiento de
políticas urbano, ambientales y socioculturales, ¿no? Transfiriendo conocimiento y saberes en la gente. Si plantamos árboles, ¿no? Para contribuir a la producción de oxígeno, porque los árboles hacen fijación de carbono, de dióxido de carbono y liberan oxígeno, toda esa cuestión que nosotros ya conocemos, ¿no? Pero fíjense cuando los vecinos barren las hojas o los restos de las podas y lo queman, y se echa por tierra todo el trabajo de la captación de carbono, ¿no? Entonces, lo que quiero plantear es que hay una representación social que es muy peligrosa de que los árboles producen basura, o de que las hojas de los árboles son basura, y no debe ser así, no debe ser. Las hojas de los árboles son un recurso orgánico muy importante, ¿no? Sirven como nutriente, como abono, mejoran la calidad del suelo, etc. Y en la región y en Posadas hay muchos sectores sociales que lo ven como un problema, como una basura, y que por lo tanto la forma es quemarla, ¿no? Yo estuve en otra ciudad. Perdóname, te interrumpo, Walter. Vos, en tu trabajo de campo, han relevado en distintos barrios una cantidad enorme de focos de quema de basura, cerca de 5.000, si es que mal no recuerdo, solo ahí en Delegación Las Dolores. Cuando hablas con la gente, porque por ahí pasa el basurero, no hay recolección de residuos. Incluso yo he visto quemas en lugares muy cercanos a donde están dispuestos los contenedores para poner esa basura, pero la gente elige quemarla. Digamos, culturalmente, ¿por qué eligen quemar? Bueno, este es otro tema para tratarlo en detalle, ¿no? Y yo voy a desmitificar, ¿no?, algunas perspectivas que son un poco románticas acerca de los sectores populares y que la gente quema porque no dispone de servicio de recolección de residuos, ¿no? O quema porque no tiene un buen sistema urbano de limpieza, de aseo, etc. No es tan así, ¿no? De hecho, yo como antropólogo me inclino a pensar más por una explicación cultural del problema. Generalmente, la gente que quema porque es el único método de tratamiento de la basura que han conocido, ¿no? Y es la forma en que las familias han manipulado la basura quizás por generaciones. Y hay una especie de facilismo y del simplismo en el saber hacer. Es más fácil juntar la basura en una esquina y quemarla que barrerla, juntarla en bolsa, clasificarla, llevarla hasta el contenedor, hacer compost, etc. Es decir, hay otras alternativas posibles y saludables de manipular la basura, ¿no? A ver, Walter, la gente que quema basura o detrás de esta cultura de quemar la basura, hay un mito, si se quiere, una idea de que la basura desaparece una vez que se quema, que de hecho a la vista desaparece. Pero en realidad no desaparece, sino que deja su forma sólida y se va al aire en forma de pequeñas partículas y termina dentro de los cuerpos de las personas, ¿no? Sí, claro. Esta es una de las cuestiones que yo siempre vengo observando, ¿no? Que desde el sentido común se cree que elimino la basura, ¿no? La persona que quema elimina la basura, pero en realidad la basura lo que hace es cambia de estado por medio del proceso de combustión, ¿no? En ínfimas partículas, ¿no?, que se dispersan, y acá entra otro componente, se dispersan en un área, ¿no? Pero también, de acuerdo a la cantidad de gente que quema más o menos en la misma hora, de acuerdo al viento, etc., ese material particulado de diferentes grosores se dispersan a otras áreas urbanas sin sentir el olor a la basura, ¿no? Sin sentir el olor a la basura, la gente está interactuando con esas partículas, ¿no? Las partículas que son muy pequeñas se lo llaman como un contaminante criterio. Es decir, si existen esas partículas en algunas partes de la ciudad, significa que pueden existir otros químicos vinculados a esas partículas o que son transportados en esas partículas, ¿no? Que son muy pequeñas, ¿no? Que se miden en micrones. Un micrón es la milésima parte de un milímetro, ¿no? Es una partícula tan fina, respirable, que pueden ingresar
al sistema pulmonar, a los alveolos pulmonares, y de ahí pasar en sangre, ¿no? De hecho, hay una cantidad de estudios de la OMS ahora que señala que hay enfermedades vinculadas al cáncer, etcétera, ¿no? Sobre todo, el Instituto Internacional del Cáncer de la OMS ya ha manifestado y planteado y afirmado investigaciones de que la quema de plástico es un disruptor endocrino, y los furanos, las dioxinas que salen del plástico son cancerígenas, ¿no? Y es un problema que es muy serio.